Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bienvenidos a su programa Salud con los Expertos. El día de hoy estamos haciendo este webinar muy especial. Es una edición más acerca de este programa porque queremos hablar del 26 de octubre, que se conmemora cada año el Día Mundial de la Amiloidosis. Esto fue a partir del 2021, donde la Asociación Internacional de Lucha contra la Amiloidosis y organizaciones de diversos continentes, y bueno, fueron aproximadamente 18 países que participaron con el objetivo principal justamente de concientizar a la población sobre esta enfermedad y para mejorar su gestión al acelerar justamente el acceso al tratamiento, pero principalmente al diagnóstico, para que posterior a ello, de manera integral, sean atendidos todos y cada uno de los pacientes. Más adelante la doctora, ahorita la voy a presentar, nos va a hablar acerca de lo que es amiloidosis y nos va a decir por qué es tan importante tener y pensar de esta enfermedad y tener el conocimiento básico, por lo menos, de lo que incluye los síntomas, entre otras cosas importantes, pero sobre todo también entender que es una enfermedad rara. Y además esto también genera pues un trastorno en el metabolismo de las proteínas en el que produce un depósito extracelular de una sustancia llamada amiloide. Se escucha pues muy complejo en terminología médica, pero bueno, lo más importante es que podamos identificar los síntomas, los signos y sobre todo también para poder sospechar de la enfermedad y referir tempranamente. Como saben, este webinar es dirigido a todo aquel que nos escucha, a todo aquel que esté interesado en poder entender y saber un poco más de las enfermedades y también, sobre todo, de la investigación, diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades. Y bueno, sin más por el momento, quiero dar paso a primeramente agradecer a la doctora y sobre todo por su tiempo, por su dedicación y bueno, pues más que nada por el tener esa empatía y sobre todo ese compromiso con los pacientes y con la comunidad en general de enfermedades raras en nuestro país. Me refiero a la doctora Litsi Cruz Corona. Voy a platicar un poquito de ella. Ella es justamente, aparte de que tiene ya la tutoría de la materia de neumología clínica en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, sobre todo por el programa tutoría entre pares del IPN. Además, también ella es investigadora, la cual participa en un programa justamente de investigación del BEIFI, del Instituto Politécnico Nacional. Quisiera también aprovechar la oportunidad para comentar que en ocasiones pasadas ya hemos comentado acerca de la amiloidosis, hemos tenido una jornada amplia acerca de lo que, pues sí, cuáles son los síntomas, cuáles son los principales síntomas de alarma para poder sospechar de esta enfermedad y por qué diversas especialidades son las que abordan justamente la atención, como lo es cardiología, neumología, nefrología, entre otras. Como ya sabemos, estas son enfermedades pues crónicas y generativas y en muchas ocasiones mortales. La doctora, que además es médico interno de pregrado del Hospital Regional del 1 de octubre del ISSSTE, pues sin más por el momento, doctora Litsi, le damos la bienvenida, le agradecemos muchísimo su tiempo y sobre todo que participe con nosotros en este programa de educación continua. Te agradezco mucho, Jackie, por invitarme. Y pues bueno, entonces vamos a hablar, buenas noches a todos ustedes, vamos a hablar del tema de amiloidosis, que muchas veces es desconocido tanto como para el público general, como para nosotros como sector salud. Me gustaría iniciar con un poco de antecedentes, sabiendo que la amiloidosis no es algo nuevo, sino que se acuñó el término por primera vez desde el siglo XIX por Virchow. Él fue el primero que optó por dar este término a través de las raíces etimológicas de amiloide, que es un almidón, y eide, que es un aspecto o un proceso patológico. Él, por primera vez, al abrir cadáveres, como fue así que descubrió la enfermedad, se dio cuenta que principalmente en el hígado había algo que no hacía verlo normal, sano. Y pues aquí a una imagen representativa les pongo lo que es un hígado normal, que sería la parte de la derecha, ese sería nuestro hígado, y un hígado anormal, que sería con tejido amiloide, que sería un ejemplo de lo que vio Virchow por primera vez. Entonces, si nos vamos desde este punto, sabemos que la amiloidosis en los tejidos a nivel macroscópico, o sea, lo que podemos nosotros ver, va a ser que algo no se vea sano.
y por ende tenemos que saber desde dónde ocurre este proceso. Es por ello que nosotros tenemos que saber, todos en general, qué es el amiloide, desde dónde se forma. Hay un componente específico que se llama ARN mensajero, que este se va a encargar de transcribir algunas proteínas, si no es que la mayoría de estas, y las proteínas en sí van a tener un orden. Ese orden puede llegar a ser un tanto confuso para nosotros, ¿no? Porque si vemos esta imagencita que estoy señalando aquí, que sería una proteína plegada correctamente, diríamos, pues no está plegada, ¿no? Está hecha como bolita, pero dentro de cada desorden existe un orden. Entonces, este sería el orden común o adecuado para esta proteína plegada adecuadamente. Sin embargo, en el caso de la amiloidosis, como ves es el tema que estamos abordando, las proteínas algunas veces dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero seguir este desorden, yo quiero ir ordenándome adecuadamente y es aquí cuando ocurre una acumulación de estas fibras. Al no estar plegadas adecuadamente y al tener que desdoblarse de una forma anómala para este orden que pues vamos, hace fungir adecuadamente, empieza el primer aspecto o la primera luz verde de una enfermedad, en este caso de la amiloidosis. Se forma el amiloide y en cuanto va juntándose uno tras otro, va formando esta fibrosis. Entonces, ¿qué es? En sí, la amiloidosis no es solamente una enfermedad, es un grupo de enfermedades las cuales puedan dar un sin fin de sintomatologías acorde al órgano que estén afectando. Es decir, si el amiloide se va a desdoblar desadecuadamente en cerebro, te va a dar características específicas de una enfermedad en amiloidosis que esté afectando cerebro. Si se va a hígado, te va a dar sintomatología referente a pues enfermedades hepáticas. ¿Sale? Esto lo vamos a ir abordando un poquito más adelante. Por lo cual podemos llegar a definir amiloidosis como un depósito de proteínas insolubles con una proteína fibrilar. Estas se van a llamar obviamente amiloide y van a ocupar muchas veces los espacios extracelulares. Recordemos que todos somos células, entonces va a estar una célula, otra célula, y en el espacio justamente entre célula y célula, ahí el amiloide va a empezar a decir, ¿sabes qué? Dame un chancecito, yo crezco aquí, ¿sale? Y nos va a dar de nuevo macroscópicamente muchas veces este aspecto. Ahora, ya que tenemos la parte básica de la enfermedad, podemos llegar a hablar un poquito sobre la clasificación. Como les decía, amiloidosis no es solamente un grupo de no es solamente una enfermedad, es un grupo de enfermedades, en donde obviamente la clasificación va a ser muy variada. Es por eso que, pues, tras investigaciones bibliográficas se han clasificado al menos 4 grupos según la presencia o ausencia de algunas proteínas dentro de este desdoblamiento de proteínas. Yo sé que es muy confuso, pero vamos a hacerlo un poquito más conciso y fácil de entender. Tenemos 4 grupos, ¿cierto? Estos grupos se van a llamar amiloidosis AL, amiloidosis AA, amiloidosis beta 2 microglobulina, amiloidosis por depósito de transtirretina. Muchas veces la amiloidosis de la que solemos hablar es por depósito de transtirretina. Sin embargo, ¿qué pasa con esos demás grupos? Por ser un grupo de enfermedades, no podemos llegar muchas veces a abarcar todas. Entonces, hablemos de la amiloidosis AL. ¿Por qué se llama AL? Bueno, A es por amiloide y L es por el derivado o el tipo de proteína que está adecuada. Entonces, tenemos una amiloidosis primaria por el amiloide y la proteína L que está ahí presente. Asimismo, puede llegar a asociarse con mieloma múltiple. Ojo aquí, tenemos un grupo entonces también de pacientes que podemos llegar a tener en observación, que son aquellos pacientes con mieloma múltiple, a llegar a desarrollar amiloidosis o que incluso, pues, desarrolla amiloidosis gracias a este mieloma múltiple. En caso de la amiloidosis AA, pues se llama así porque hay una proteína que se llama AA y pues ese es el nombre que abarca. La amiloidosis AA va a ser una amiloidosis secundaria o incluso va a tener aquí la forma biliar o una forma hereditaria.
Es decir, la amiloidosis, si yo la tengo, ¿la va a tener alguien más de mi familia? Sí, es posible. Y es por eso que también hablar de mi amiloidosis no es nada más enfocarnos a una enfermedad o a una especialidad médica en sí. Es un grupo heterogéneo de personas las que tenemos que estar evaluando este caso o casos que se lleguen a presentar. Es muy importante llegar a pues tener este punto de la genética, en específico los médicos genetistas, que muchas veces nos ayudan demasiado con estos árboles que parecieran árboles genealógicos, o que son eso, árboles genealógicos, en donde te van diciendo qué familiar ha tenido tal enfermedad, qué grupo de este rango o riesgo tienes tú de desarrollar tal enfermedad gracias a la enfermedad anterior que tuvieron pues tus familiares, entre otras cosas. E incluso pues evaluar otros factores de riesgo que pudieran llegar a ser, no sé, en dónde vives, si fumas, tomas, entre otras cosas, ¿sale? Entonces, a eso se le llama también pues el estar recapitulando mucha información a una anamnesis y una historia clínica adecuada, de la cual pues se tiene que enfocar cada médico, y en este caso específicamente, pues aquí es en donde la genética eh, entra adecuadamente para hacer una evaluación precisa. Ahora, cuando hablamos de amiloidosis beta 2 mitroglobulina, se asocia a una hemodiálisis. Muchas veces pacientes que llegan a tener una enfermedad renal, pues el riñoncito deja de filtrar adecuadamente y pues se someten a hemodiálisis, y al estar constantemente en hemodiálisis el organismo se va cansando tanto que no tiene un buen desplegamiento, o más bien plegamiento de estas proteínas que como hablábamos en un inicio, y eso va a hacer que pues a raíz del tiempo se desarrolle una amiloidosis. Y por último, la amiloidosis por el depósito de transtirretina es otra proteína que muchas veces sirve para el diagnóstico y que también nos va a ayudar a la orientación de la sintomatología incluso, y puede llegar a dar una amiloidosis senilsistémica o una polineuropatía familiar portuguesa, que es igual, lo mismo, tenemos que hacer una historia clínica y gracias a esto podemos ir viendo igual el tipo de sintomatología que lleguen a desarrollar nuestros pacientes. Es muy importante tener en consideración la historia clínica. Voy a hacer muchísimo énfasis en esto porque ¿cuántas veces no hemos conocido personas de nuestro alrededor que decimos, es que su papá tenía esto, no sé, de pronto dejó de caminar y ahora su hijo a una edad muy semejante le está pasando lo mismo? Y es quizás porque no empezamos a prevenir desde un inicio. Realmente en la medicina se trata muchas veces de prevención. Y si nosotros no enfocamos propiamente pues todas estas direcciones adecuadamente, pues no vamos a fungir como pues pudiéramos, ¿no? Previniendo y obviamente dando un mejor tratamiento y abordaje a todo este tipo de pacientes. Va a haber entonces diferentes variantes de proteínas a este amiloide acorde a su desdoblamiento y que orden lleguen a ocupar las proteínas dentro de pues, su propio orden al estarse acomodando, como les mostraba en la imagen de aquí, ¿sale? Todo este proceso de desdoblamiento o plegamiento adecuado va a ser el que nos va a dar muchas veces el nombre o la clasificación adecuada de esta amiloidosis. Ahora, aburquemos un poquito de epidemiología. ¿Qué es la epidemiología? ¿Qué tan común es y en qué lugares se da más? Realmente amiloidosis es una enfermedad rara por su poco diagnóstico, ya que, pues como les comentaba, desde el siglo XIX está el antecedente de esta. Y hay ciertos criterios, o más bien ciertos registros de algunos países en donde, gracias a la clasificación que vimos anteriormente, existe un auge mayor en algunos países más desarrollados, como es la amiloidosis AL, en donde se da más, y en comparación de países menos desarrollados o Países Bajos, en donde no se tiene un registro certero de cuántos casos de amiloidosis hay. Entonces, hay que tener en consideración toda esta parte y pues recordar que desgraciadamente pues México no tiene un registro adecuado, o se deja pasar o incluso no se conocen los casos, ¿sale? Entonces, desde
los 65 años o incluso más jóvenes, nosotros podemos ir orientándonos de saber o no si un paciente pudiese llegar a tener amiloidosis. Sin embargo, existe una edad media, que pues son los 65 años, en donde se da el diagnóstico. Ojo, aquí se da el diagnóstico porque ya los síntomas son más evidentes que nada. Quizás el paciente ya está desarrollando un Alzheimer demasiado certero o está con una demencia senil, entre otras cosas, con cardiopatías, con insuficiencia renal, hepática, entre otras cosas. La incidencia anual de la amiloidosis es de 8 casos por 1 millón de habitantes. Eso registrado al menos en Estados Unidos, y se han hecho diversos estudios en donde pues al menos uno conocido en Amsterdam, en Minnesota, se dice que al menos por un rango ajustado de edad pudiesen llegar a encontrarse de 5 a 12 casos por 1 millón de personas, y eso dependiendo del rango de edad en donde estemos estudiando. Y pues de nuevo en Estados Unidos, que es en donde tenemos más fuentes de registro, tenemos una prevalencia incluso de 5 a 13 casos por millón, esto por habitantes al año en Estados Unidos, ¿sale? ¿Cuáles son algunas de las manifestaciones clínicas? Como les decía desde hace un momento, la sintomatología va a definirse propiamente acorde a dónde el amiloide se vaya a ajustar, o sea, dónde le guste ir a agregarse en espacios intracelulares. Empecemos desde arriba. Si nuestro amiloide dice, ¿sabes qué? Yo me voy a desdoblar desadecuadamente en sistema nervioso central, nuestro paciente puede llegar a tener demencia progresiva, dolor de cabeza, ataxia, quiere decir que no va a estar caminando bien, la coordinación no va a ser adecuada, que el paciente llegue a tener convulsiones o que incluso llegue a tener parecias espásticas o episodios similares a un ictus. ¿Qué es un ictus? Un momento en el que llega el cerebro a dejar de funcionar adecuadamente, llamémoslo así, ¿vale? Entonces quizás nuestro paciente está desorientado, nuestro paciente llega a tener momentos en los que claramente no está respondiendo a los estímulos que le está brindando el medio, ¿sale? Entonces, si nosotros pudiéramos llegar a tener una conglomeración de amiloide en sistema nervioso central, principalmente cerebro, pues pudiéramos llegar a tener parte de esta sintomatología. Ahora, si la amiloide se va a la parte ocular, el ojito no nada más es esto que vemos, sino pues tenemos una parte nerviosa y también en el cerebro, pues podríamos llegar a tener una opacidad del vítreo. Quizás aquí cuando exploramos o cuando vemos nuestros ojos ya no se ve adecuadamente, estamos viendo que hay como tipos carnosidades, entre otras cosas como vulgarmente lo conocemos. Quizás se puede llegar a desarrollar un glaucoma, que esto muchas veces se ve pues aunado, ¿no? Al cuadro de diabetes tipo 2, pero pues amiloidosis también lo puede llegar a dar. Quizás bajo vasos conjuntivos anormales, aquí en la parte blanquita del ojo, como normalmente lo conocemos, llegamos a tener muy rojito y vemos que no se quita y que ya es constante, o conocemos familiares que dicen que siempre han tenido así los ojos rojos, pero nosotros vemos tal cual los vasitos, o incluso alteraciones papilares. Sale que nosotros vemos, no sé, parte de la conjuntiva, del párpado, pues, y que pues tenemos ahí ciertas conglomeraciones de algo que no sabemos qué es y quizás es amiloide. En otra cuestión que sería manifestaciones cardiovasculares, podemos llegar a tener un bloqueo de conducción. ¿Cómo es esto? Nuestro corazoncito es una bomba, ¿no? Es esto. Mete sangre, saca sangre. Eso es el corazón. Entonces, en algún momento, pues el corazón es impulsado eléctricamente. Cuando hay un bloqueo de conducción, porque quizás en los nervios no está llegando la señal adecuada para inervar a las fibras cardíacas, pues quizás va a ocurrir esto como de, en lugar de estar así, va a estar así. Como que no va a impulsar adecuadamente la sangre, ¿vamos? Y en otras ocasiones, quizás arraigado a esto o alguna otra conglomeración de amiloide en otro órgano, se puede llegar a hacer una miocardiopatía, ¿sale? O incluso una arritmia, que esto pues no lo va a ver el paciente tal cual, pero quizás se va a enfocar con otros síntomas. Ejemplo, que el paciente de repente sienta que el corazón le late muy rápido o que sienta que el corazón le late muy lento, a pesar de estar en reposo o en actividad.
¿sale? O incluso que le falte el aire, a eso se le llama disnea, le falta el aire haciendo, no sé, vistiéndose, cocinando, caminando en plano, entre otras cosas, y todo eso lo evalúa el personal médico con diferentes escalas, ¿sale? En dado caso de que el órgano dañado sea el riñón, pues podría enfocarse en una proteinuria o en una insuficiencia renal. ¿Cómo podríamos darnos cuenta de todo esto? Pues por exámenes de gabinete, como son un examen general de orina. Quizás en el examen general de orina nos damos cuenta que el paciente está desechando muchas proteínas más de las que el organismo está acostumbrado. El riñón es como una coladerita, siempre les explico a los pacientes cuando pues tienen duda, ¿no? El riñón es como una coladerita que te va a ir filtrando tal cual, así como cuando cuelas arroz o lo que sea, te va a ir filtrando. Esta coladerita tiene un espacio delimitado para filtrar líquido, filtrar electrolitos, filtrar proteínas. Si esta coladera con el tiempo la vas desgastando porque no tomas suficiente agua, porque tomas demasiados fármacos, porque tienes diferentes factores de riesgo, etcétera, etcétera, tu coladorita que tenía un hoyito así se va a ir agrandando. Y eso va a hacer que obviamente pasen más solutos, pase más electrolitos, pasen más proteínas, pase más agua. Y que tú en tu organismo sufras un desequilibrio tanto hidroelectrolítico como metabólico. Y eso a su vez te va a dar más sintomatología. Ejemplo, que el paciente quizás de pronto se sienta tan mal y que no sepa por qué y que se desmayen. Y que cuando lleguen al doctor le digan que tuvo una acidosis, una alcalosis, entre otras cosas, que pues se diagnostica nuevamente por exámenes de laboratorio. Y pues todo esto, de nuevo, es como un mundo de cosas que te pueden llegar a alterar, ¿sale? En caso de que te dañe propiamente la parte del sistema nervioso autónomo, puedes llegar a tener una hipotensión ortostática, es decir, que te mareas cuando te pares, que tengas infecciones recurrentes de vías urinarias, ya que pues tu vejiga no va a reaccionar adecuadamente al impulso de quizás miccionar, al hecho de que no reconocer que quizás está llena, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque tus nervios que van a estar encargados de decirte, oye, ¿sabes qué? Te estás levantando, oye, ¿sabes qué? Ya se llenó tu vejiga, ve al baño, entre otras cosas, no van a estar reaccionando adecuadamente. E incluso en algunas ocasiones puede haber disfunción sexual. Esto puede ser más orientado hacia los varones, ya que pues es más conocido en ellos, o más referido, vaya. Alteraciones también en la sudoración, es decir, que quizás muchas veces pues estás sudando ya por cualquier cosa y por todo. Asimismo, se puede llegar a desarrollar el síndrome del túnel del carpo. Y esto muchas veces no lo llegan a relacionar o no lo llegamos a relacionar adecuadamente porque tenemos ya la gran maña de utilizar el celular para todo y tener una mala posición. El estar obviamente con malas posiciones en nuestras manos va a desarrollar algunas patologías, entre ellas el síndrome del túnel carpiano, que es tan común en la actualidad como no tenemos una idea. Entonces, muchas veces llega a pasar desapercibida la enfermedad porque nos dijeron que teníamos quizás síndrome del túnel del carpo y pues tú la unaste que utilizabas mucho el celular, a que eras quizás secretaria, entre otras cosas, ¿no? Y que tenías una mala posición y una mala praxis en pues lo que hacías. Llega a haber también manifestaciones en el aparato digestivo, como son náuseas, vómitos, saciedad prematura, que tengas diarrea, quizás no aunada a algo, alguna actividad o comida que hayas hecho anteriormente, e incluso un estreñimiento grave, que el paciente diga, a pesar de que estoy comiendo niveles adecuados de fibra, estoy tomando agua, pues no sé por qué estoy estreñido tan continuamente y que pues vayas al doctor así recurrentemente. Asimismo, puede llegar a haber episodios alternantes de diarrea y estreñimiento. Es decir, un día estás bien, tu organismo funciona al 100 y de pronto un cuadro diarreico, posteriormente un cuadro de estreñimiento y así sucesivamente, y el paciente no le está unando nada porque él está haciendo lo correcto, al menos para sus condiciones, tanto de dieta, ejercicios y hábitos higiénico-dietéticos. Asimismo, puede llegar a haber una pérdida de peso no intencional, es decir,
que tú sin hacer dieta, sin hacer ejercicio y comiendo como generalmente lo has hecho, de pronto te das cuenta que estás perdiendo peso y este peso está siendo muy significativo. Por ejemplo, 5 kilos, 4 kilos, entre otras cosas, ¿sale? Y eso es muy importante referirlo siempre que vayamos a consulta médica, el saber que una pérdida de peso porque no estás haciendo dieta o que no estás cambiando hábitos en tu alimentación, pues es de importancia. Por último, en caso de que se llegue a desarrollar una neuropatía sensimotora periférica, es decir, que los nervios de la periferia, vaya, no estén reaccionando adecuadamente, puede llegar a haber un dolor neuropático, una alteración en la sensación, que cambie la sensibilidad o que no estés sintiendo adecuadamente. Por ejemplo, que si tú estás agarrando algo caliente, no reacciones en su momento o que estés reaccionando de más. Asimismo, un adormecimiento u hormigueo, debilidad muscular o trastornos del equilibrio, así como dificultad para caminar. Si se dan cuenta, es una gran variedad de síntomas, las cuales no están arraigadas a solamente encapsularse, ¿no? De que esto te da amiloidosis o esto te da amiloidosis. No, realmente la amiloidosis va a enfocar la sintomatología acorde al órgano que esté afectando. Entonces, muchas veces esta sintomatología se da en pacientes de más de 65 años, pero ¿cuántas veces decimos ya es por la edad, ¿no? O sea, este tipo de sintomatología quizás mi tío la tiene porque pues ya está grande, tiene diabetes o le pasó eso y tuvo le llaman muchas veces un derrame, ¿no? Entonces, por eso ya está desarrollando demencia o por eso no camina bien, porque hace años tuvo un evento cerebral vascular y pues ya, por eso son secuelas. O muchas veces, pues lo dejamos pasar, también porque las personas dicen ya, estoy grande y pues viví lo que tenía que vivir. Eso es lo que desgraciadamente muchos dicen, pero no nos damos cuenta del trasfondo que hay detrás de un diagnóstico. O sea, el diagnosticarte amiloidosis a ti como paciente no nada más te trae el beneficio, sino que también a toda tu familia, porque como les decía, amiloidosis muchas veces va enfocada a una carga genética y esa carga genética, si se descubre adecuadamente, se puede llegar a prevenir, ¿sale? Con medidas médicas, con visitas o seguimiento adecuado. Y asimismo, en caso de, pues, llegar a desarrollarla, que no sea tanto el deterioro que sufran nuestros pacientes y mejorar, obviamente, quizás un poquito su calidad de vida. Las manifestaciones clínicas muchas veces van a ser muchísimo más en una afección neurosensorial, en cuanto el paciente está, pues, vaya, afectando los nervios a, pues, otro tipo de sintomatologías que son más obvias, como problemas para el orinar, el marearte cuando te levantas, el síndrome del túnel del carpo o incluso alteraciones en el electrocardiograma, que son cardiovasculares. Ojo, que sean menos no quiere decir que no son comunes, ¿sale? Para el diagnóstico de la amiloidosis puede llegar a, pues, hacerse una biopsia de riñón en algunas ocasiones o incluso se tiene algo que es muy conocido cuando se habla de amiloidosis, que es a través de esta biopsia o de algunas otras formas de realizar o obtener tejido, se hace una tinción con rojo Congo. Esta tinción con rojo Congo va a darte un color característico en el tejido afectado o en donde se presente tejido de amiloide. ¿Sale? Esto es digamos, una muestra, un ejemplo, en donde tenemos una tinción de rojo Congo, pero llamémoslo así, sano, ¿no? Así se tiñe el rojo Congo. Rojito, normal, pero cuando nosotros tenemos tejido amiloide ahí intracelular de que el amiloide se puso entre célula y célula, el rojo Congo no va a estar como normalmente lo vemos, ¿sale? Y así como vimos el hígado que se veían bolitas y todo eso, se puede llegar a ver con este tipo de tinción. Cuando se le pone una luz específica a este rojo Congo, se ve cómo el amiloide sale a relucir de alguna forma u otra. Y aquí lo vemos, es esta parte verdecita o en esta azul o bueno, luz de polarización, se ve el cambio entre tinción y tinción.
¿sale? Y es el método diagnóstico o el gold standard para saber que está infiltrándose amiloidosis. Desgraciadamente, no hay un tratamiento específico para la amiloidosis, ya que pues tenemos diferentes formas de ella. Entonces, realmente el objetivo del tratamiento es disminuir, obviamente, el depósito crónico y la sintomatología que llega a tener nuestro paciente para llegar a facilitar la movilización de depósitos de amiloide o incluso los filamentos de estos, como los veíamos en las imágenes anteriores. Todo esto es importante y si se dan cuenta porque a pesar de que es poco frecuente o poco recurrente, tenemos que llegar a prevenir. Y es por eso que en el 2021, como bien lo mencionó Jackie, se hizo pues este recordatorio o se hizo este llamado a nivel mundial para saber que la amiloidosis no es una enfermedad que esté totalmente desapercibida. Es una enfermedad más común de lo que nosotros creemos y que muchas veces dejamos pasar por desconocimiento. Es importante que nosotros como población y como personal médico tengamos en consideración estas enfermedades raras, no solamente la amiloidosis, sino el pleno diagnóstico y el tratamiento adecuado de un paciente muchas veces llega a una mejor calidad de vida. Entonces, este 26 de octubre no olvidemos estos pequeños y grandes cambios que estamos realizando y que los realicemos todos y cada uno de nosotros desde la perspectiva que mejor tengamos. En este caso, pues el recordar que la amiloidosis no, no desconoce ni tampoco está a ciegas de todos nosotros, ¿sale? Espero y les haya pues servido un poquito de esta información que yo sé que es muy general y estoy abierta a todas las dudas. Muchas gracias, Jackie. Muchas gracias, doctora Litsi. Como siempre, un placer escucharle y sobre todo también aprender mucho, ¿no? Mucho más acerca de reiterar sobre todo los síntomas, los principales, pues sí, características que puede tener un paciente y que como bien lo dice, y hemos escuchado pacientes y testimonios, se confunden con múltiples diagnósticos. Entonces, la verdad es que hay muchos pacientes que desafortunadamente ya han fallecido y, bueno, nunca supieron el por qué, ¿no? O cuál fue realmente el motivo. Han pasado familias completas y siempre lo dicen, ¿no? Es de familia, pero sí, es de familia, pero no entienden el por qué. Entonces, pues sí, es muy lamentable que llegan a los hospitales y ven diversos especialistas o incluso ni siquiera los especialistas adecuados y bueno, la verdad es que se van confundiendo con otras enfermedades y van, pues sí, de alguna manera con esta odisea diagnóstica que sabemos que es larga y frustrante y dolorosa para ellos y sus familiares, y le dicen que tienen a lo mejor enfermedad del hígado, pero también son a lo mejor candidatos a una operación de corazón, pero después tienen desmayos y así, ¿no? Entonces, obviamente, si nosotros pensamos y entendemos y estamos alertas a estos síntomas, pues seguramente vamos a incidir en alguna persona que sospeche de enfermedad, en alguna pasante, en algún médico familiar, en algún médico de primer nivel de atención, enfermera incluso, o familiares también que de acuerdo a lo que escuchen o a lo que derive todo este cuadro clínico, como ustedes lo llaman, pues los lleve a un diagnóstico certero. Por eso, doctora, pues como siempre un privilegio poder contar con usted y bueno, pues sin más por el momento, me parece que toda la información fue bastante pues digerible, ¿no? Además de que sabemos que son términos médicos, pero afortunadamente entendemos sobre todo la claridad con la que nos explicó acerca de la enfermedad. Entonces, bueno, sin más por el momento, doctora, me gustaría que nos pudiera otorgar a lo mejor un mensaje en conmemoración de este día y para que también podamos de alguna manera llevarnos este último mensaje hacia toda la población en general. No nada más médicos o profesionales de la salud o carreras afines que atienden a los pacientes y familiares, sino en general como comunidad. Gracias, Jackie. Pues yo creo que de forma general me gustaría hacer este llamado a reconocer y conocernos, el saber qué es para nosotros normal y qué realmente no es normal y que así sea la mínima cosa que nosotros notemos que no es característico de nosotros, acudamos al médico y que si no también alcemos la voz en
caso de que nosotros como médicos no tengamos el conocimiento necesario, referir. El hecho de referir adecuadamente puede llegar a ser un parteaguas muy importante para la calidad de vida de ese paciente. Nunca el creer que sabemos todo y pues vamos, de nuevo, conocernos adecuadamente. Creo que eso es lo más importante. Qué gran mensaje, doctora, y con humildad lo dice, como bien lo dice, no se queden con eso, ¿no? Exíjanos más y háblenos acerca de ello. Y hay algo que no había escuchado, pues sí, de alguna manera decirlo, de manera muy contundente y rápida, sin llegar a esa parte, cuando usted dijo, no, la enfermedad como tal, pues estimación nacional y parece que mundialmente, pues no se cuenta con un registro específico de dónde o cuántos pacientes existen, qué tipo de amiloidosis, como bien lo dices, son grupos de enfermedades, si lo entendemos así, las amiloidosis. Bueno, por lo regular dicen, no son de baja incidencia o de baja prevalencia, pero usted dijo algo muy, muy importante que yo también siempre lo he reiterado, lo que pasa es que no hay un diagnóstico, ¿sí? Se le llaman enfermedades raras porque no hay un diagnóstico. Si hubiera un programa de diagnóstico a la vanguardia o muy completo que nos permitiera saber y conocer la incidencia y la prevalencia de tal enfermedad o grupo de enfermedades, pues entonces ya se podría etiquetar o de alguna manera definir una data puntual de cuál es la incidencia y en dónde es la incidencia, en qué población o en qué entidad. Entonces creo que también eso es fundamental, pues saber y entender, porque sabemos que la determinación o la definición de enfermedad rara no como tal se trata de algo de que la persona es rara o que realmente no se conoce. Lo que pasa es que hace falta mucha información y difusión y precisamente estos días conmemorativos mundiales, pues es lo que hacen, ¿no? La unión entre todas las personas, sin importar a qué nos dediquemos, tengamos esa, pues sí, esa información que podamos recibir y que también la podamos replicar, sobre todo para que haya mayor conciencia en la atención y en el conocimiento de las mismas. Así es, yo creo que fuiste muy atinada en ese comentario. Es muy importante el hacer la difusión adecuada y el que si nosotros tenemos un mensaje o la información, compartirla. Y es, doctora. Pues muchísimas gracias nuevamente y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por sintonizarnos nuevamente en nuestro programa Salud con los Expertos y nos vemos a la próxima.